¿Qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Es un placer tenerlos acá compartiendo con nosotros. Y hoy tenemos una entrevista muy especial junto al ministro del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, como lo es don Carlos Enrique Alvarado Briceño, a quien le damos la bienvenida. Don Carlos, muchas gracias por atendernos. De verdad que es un placer contar con su presencia. Un gran placer, don Rolando. Igualmente, para usted don y para todos los que nos observan desde sus casas. Gracias, don Carlos. Bueno, empecemos hablando un poquito acerca de sus orígenes, porque evidentemente nos interesa que es una persona que está dentro del gobierno y que es de raíces de Acerrí. Cuéntenos un poco. Bueno, pues sí, efectivamente, yo nací a finales del 84, principios del año 85, en ese hermosísimo pueblo que está ubicado al sur de San José, que se llama Acerrí. Mi montañita, como le digo yo, mi pueblito hermoso, ahí fue donde yo pues pasé gran parte de mi infancia y mi juventud. Ahí es donde tengo mis raíces, ahí es donde me crié como persona, ahí es donde también pues aprendí a amar el campo, a amar la sencillez también del costarricense que pues trabaja día con día de manera tesonera por llevar el alimento a su casa. Ahí es donde también pues me tocó también pasar en una infancia que no fue tan pues fácil en materia de recursos económicos, fue una infancia difícil. Éramos una familia en la que estaba mi papá, mi mamá y 5 hijos y bueno pues mi papá, de él, y yo solamente puedo decir cosas lindas, palabras de amor hacia él, pero la realidad es que él también pues tenía una enfermedad, él era alcohólico y por esa razón pues en la familia siempre hubo mucha escasez porque mi mamá, bueno pues era la que trabajaba de manera más sistemática, mi papá trabajaba cuando podía y éramos 5 hijos, entonces también en Acerrí podríamos decir que hay una raíz fuerte de lo que fue una infancia difícil, ¿verdad? Pero que nunca nos faltó nada al final de cuentas, pero sí fueron muchas limitaciones en materia económica y aprendimos también pues a valorar lo que es el trabajo duro, la disciplina, el estudio. Hay personas que pues tienen una gran dicha de nacer en el privilegio y eso pues les ha permitido tal vez llevar una vida más sencilla para poder desarrollarse o ser alguien en la vida. En el caso de mi familia, mi mamá siempre nos lo decía, ustedes lo único que les queda en estos momentos es estudiar, claro, y bastante porque es la única manera de poder seguir adelante, porque dinero no había, ¿verdad? Y bueno, a partir de ahí empezó toda una aventura que me ha llevado por diferentes instancias. Bueno, como le decía, yo soy de Acerrí, entonces estudié en la Escuela Manuel Hidalgo Mora. Luego estudié en el Liceo de Costa Rica, en San José. Ya estamos hablando de un entorno, pasar de lo rural en ese tiempo, en los años 90, que era todavía una infancia más sencilla. Inclusive pues, yo todavía puedo decir que me acuerdo de ir a los potreros a jugar con mis vecinos y hacíamos guerra de naranjas y jugábamos hasta la tarde y quedábamos embarrialados, no sé cómo decirlo, o sea, era muy bonito esa infancia que todavía se tenía en esos años. Yo creo que ya en estos momentos tal vez muchas de esas cosas que uno vivió, esas experiencias. ¿Cómo viajaba hasta el colegio? Bueno, en el colegio viajamos en bus, por supuesto, teníamos... ¿Cuánto se dura? Desde Acerrí hasta el Liceo de Costa Rica no era tanto, porque en realidad Acerrí, digamos el centro como tal del pueblo, de ahí al centro de San José se tardan actualmente, que pueden ser unos 30 minutos, 35, pero la realidad o la diferencia en ese tiempo, en los años, digamos, a finales de los 90 todavía era más profunda, ¿verdad? Estar en San José versus estar en Acerrí era totalmente otra cosa. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, igual siempre viviendo en Acerrí, estuve estudiando en San José, luego entré a estudiar al Tecnológico de Costa Rica, la carrera de Ingeniería en Construcción. Ahí me formé como ingeniero durante 5 años. Luego, pues he estado ¿También trabajando. Viajaba hasta Cartago? Sí, al inicio estuve, digamos, planeé
Viajar no me sirvió mucho, me fui para Cartago un tiempito a vivir, ahí estuve un par de añitos también viviendo y estudiando en el TEC, pero luego me devolví otra vez a Cerrí y entonces volví a viajar. Sí, y bueno, pues todavía hasta hace algunos años estuve viviendo físicamente en Acerrí, pero yo sigo teniendo ahí mis raíces, sigo votando ahí. Es, como le digo, pues ese pueblo hermoso del cual yo también tengo muchísimos recuerdos lindos. Fui monaguillo, estuve en la iglesia de Acerrí varios años de monaguillo, ayudábamos en la comisión que organizaba la Feria del Tamal, ahí en el equipo de don Carlos Solís, que en paz descanse, también él coordinaba todo lo que era la Feria del Tamal, y entonces ahí también uno se involucraba. Fui el primer presidente del Comité Cantonal de la Persona Joven de Acerrí. Siempre ayudé muchísimo a nivel comunal en todo lo que podía. Siempre me gustaba involucrarme en todos esos temas. Estaba en la pastoral de la Juventud Católica Acerriceña luego. Y como le digo, pues... una persona muy activa. Siempre fui muy activo y siempre mucho por mi pueblo. ¿Y por qué elegir esa profesión, esa carrera? La ingeniería en construcción. Pues primero porque a mí me gustaba mucho la matemática. Yo sabía que la ingeniería requería matemática. Y segundo, yo quería construir cosas. Me sonaba muy bonito ingeniería en construcción. Así literalmente. Yo apliqué a 2 universidades. Apliqué a la carrera de economía en la Universidad de Costa Rica y apliqué a ingeniería en construcción en el TEC. Y en ambas me aceptaron. Pero al final decidí dedicarme solamente a ingeniería en construcción. En eso fueron 5 años, en los cuales estuve ya en el tecnológico, como decía ahora, y luego ya empecé a ejercer como ingeniero. Primero como ingeniero en la parte de construcción con Chang Díaz y Asociados, que era una empresa constructora, propiedad de los hermanos del doctor Franklin Chang Díaz, dicho sea de paso. Luego también estuve trabajando con el ICE, en el área de ingeniería geotécnica. Y bueno, ahí viene una parte interesante de la historia. En el año 2009 me contratan en el proyecto hidroeléctrico Pirris. Y ahí empieza una aventura lindísima, viviendo allá en el Cerro Abejonal. Ahí pues pasé casi 2 años trabajando como ingeniero geotecnista, específicamente destacado en el proyecto hidroeléctrico Pirris. Y si tuviéramos que decir cuáles eran sus funciones para tal vez definir un poco el geotecnismo. Bueno, el ingeniero geotecnista es el que se encarga de pues, diseñar obras tomando en cuenta las propiedades de los suelos y de las rocas. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, nosotros nos encargábamos de ver la calidad de la cimentación de la represa, por ejemplo, en algunos puntos, o ir a hacer trabajos de estabilizaciones de taludes que se podían venir con las lluvias. Ustedes se acuerdan cuando se vino aquella tormenta, fue la Alma, creo que fue la que se... O no, en el 2012. Más antes. Ajá. Bueno, pues en ese momento se habían dado una serie de derrumbes muy fuertes que casi que la zona quedó aislada por los deslizamientos que había, y justamente mucho del trabajo que hacíamos nosotros era ahí estar viendo temas de estabilizaciones de taludes y laderas, ¿verdad? Era parte del trabajo que el ICE hacía en la zona, y también por supuesto en la zona de la represa, ¿verdad? Entonces allá estábamos trabajando. Luego de eso, de ese tiempito que estuve por allá, bueno, por supuesto tuve la oportunidad de conocer mucho de la zona. Claro, por supuesto, fue, como digo, son las experiencias más lindas que yo he tenido en mi vida, porque fue literalmente era ir y encontrar otra Costa Rica, porque era la Costa Rica que todavía muchos en las zonas urbanas extrañamos, ¿verdad? Estar en contacto con la naturaleza, la sencillez de la gente, la humildad, ¿verdad? También la manera en la que la gente también colabora entre sí. Es un ambiente totalmente diferente el que usted vive ahí al que usted pues vive en zonas urbanas. ¿Qué lugares recuerda de la zona de los Andes? Por supuesto San Pablo, San Marcos, Santa María. Verá, si ya me empieza a preguntar de lugares específicos, le puedo decir la Vaca Flaca y otros lugares a donde nosotros también íbamos después de trabajar. Y bueno, pues
Yo de verdad que guardo recuerdos muy lindos y luego de eso me trasladaron a San José otra vez a trabajar destacado en el proyecto hidroeléctrico Reventazón. Allá también me tocaba, ya no vivía como sí vivía en Abejonal, pero sí me tocaba ir y venir de ese proyecto a San José. Luego entro a trabajar al área de Ingeniería Geotécnica del ICE, que en ese tiempo se llamaba la UEM Pisa, y al poco tiempo, en ese momento, el presidente ejecutivo del ICE era don Teófilo de la Torre. Me trasladan hacia la presidencia ejecutiva para enviarme a convenio con el Ministerio de Ambiente y Energía. Entonces, ya para ese momento, estamos hablando del 2012, por ahí, entro como asesor del ministro de Ambiente y Energía. En ese momento era el doctor René Castro Salazar. Luego de eso, con el doctor Edgar Gutiérrez Espeleta, en la siguiente administración, 2014, también le estuve pues, colaborando como asesor, ayudando en ambos casos en toda la agenda internacional del Ministerio en ese momento de Ambiente y Energía, el proceso de acceso de Costa Rica a la OECD. Ahí estuve pues, colaborando un poco como asesor también. Y luego voy al Tecnológico de Costa Rica a trabajar como asesor del rector del Tecnológico en la rectoría. Más que todo mi trabajo en ese momento, y tal vez ahí podemos hablar en paralelo de otro de los proyectos, otra de mis pasiones, que es el campo aeroespacial, correcto. Exacto. Ya para ese momento, digamos, vámonos un poquito en el tiempo, ¿verdad? Cuando yo estaba empezando en el ICE, allá en Abejonal, también estaba fundando la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio, el año 2009. Y desde ese momento fue cuando lanzamos la idea, inspirado por el ingeniero Ronald Chang Díaz, el hermano del doctor Franklin Chang Díaz, quien me pues, propuso la idea de que, ¿por qué no hacía realidad el proyecto de poner en el espacio un satélite costarricense, el primero de Centroamérica? Claro. Eso fue en el año 2009. En ese momento era todo, pues, una locura, que la gente me lo decían y me decían que eso era imposible, pero yo estaba convencido que en la vida lo que uno necesita a veces para hacer las cosas en realidad es estar simplemente convencido de que es posible. Entonces, para ese momento, ya estamos hablando del año 2012, cuando ya después paso al MINAE, del 2012 al 2015 más o menos es cuando ya tengo el periodo ahí en el MINAE y voy al Tecnológico a trabajar específicamente en lo que son las piedras fundacionales del desarrollo del proyecto del satélite, tanto desde el Tecnológico como desde la Asociación Centroamericana de Aeronáutica y del Espacio, con la cual yo ya venía pues también trabajando toda una línea de proyectos desde el 2009, como decía ahora. Y bueno, ya teniendo toda esa parte lista, en el 2016 decido que es tiempo de también pues apuntalar otros conocimientos, otras pues áreas de interés académico para mí, y es por esa razón que decido pues aplicar a la Universidad de Harvard, al posgrado en políticas públicas. Donde obtuvo una beca. Correcto, sí, en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy, a mí me dieron la beca John F. Kennedy, yo soy John F. Kennedy Fellow, y bueno, pues me siento muy honrado también y agradecido con la Universidad de Harvard por haber pues encontrado un potencial en mí a nivel profesional. Y allá estuve 2 años y académico, ahora ya estuve 2 años intensivos preparándome. Primero había que cerrar una brecha enorme que había en materia de matemáticas, porque la matemática de Latinoamérica no se compara todavía a la matemática que se da en universidades de ese nivel, y por eso es importante, y yo ahora como ministro también tengo una de las ideas clarísimas de que es que en Costa Rica necesitamos, si queremos llegar realmente a ser un país desarrollado al año 2050, necesitamos mejorar exponencialmente las habilidades cuantitativas de nuestros niños. O sea, el tema de cómo es que nosotros pues, les enseñamos la matemática y cómo la arquitectura de selección, el entorno, también está diseñado a veces como para que un niño o una niña sienta que la matemática es algo aburrido, es algo feo, pero lo mismo pasa con la física. Hay que combatir eso con todas nuestras fuerzas, porque esa es una de las razones principales por las cuales los países no alcanzan el desarrollo. Las habilidades cuantitativas son determinantes, y yo lo viví ahí en Harvard, donde estuve 2 años,
Luego regresé aquí a Costa Rica. En el año 2018 logramos poner en órbita el primer satélite costarricense y centroamericano, el satélite Batsu CS-1, gracias al esfuerzo, como le decía ahora, de muchas entidades, de muchas personas que se unieron para hacer ese sueño realidad. Yo no puedo pues, guardar más que palabras de agradecimiento hacia todas y todos los costarricenses y personas extranjeras que participaron en ese proyecto, a las organizaciones, al Tecnológico de Costa Rica, como mencionaba ahora, a la asociación que fundamos en ese momento, al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, empresas que patrocinaron. Hicimos una campaña hasta de recolección de fondos porque no había dinero para hacer el proyecto. Entonces, pues, como le digo, fue todo un reto ir creando pues toda la suma de voluntades, creando el ecosistema de organizaciones para hacerlo realidad. El gobierno también nos colaboró mucho. Y bueno, fue así como en el 2018 termino también mi posgrado en políticas públicas y al mismo tiempo también lanzamos el satélite al espacio y después de ahí, desde la Estación Espacial Internacional, desde el módulo Kibo de Japón, se puso en órbita. Y bueno, después de esto ya, vuelvo al ICE, pero ya no tanto en la parte de geotecnia como estaba antes, sino ya en la presidencia ejecutiva, en la Dirección de Innovación y Desarrollo de Negocios del ICE. Ahí estuve durante aproximadamente año y medio. Luego el Sistema de la Integración Centroamericana abrió un concurso para coordinar un proyecto regional que era pues financiado por el gobierno de Canadá. Y entonces es así como yo participo del proceso y me seleccionan coordinador para el proyecto de fortalecimiento de las capacidades en políticas de ciencia e innovación en los países miembros del SICA. Y también me convierto en parte del equipo de la iniciativa Copernicus Centroamérica, que es de la Unión Europea, acá en la región centroamericana, capacitando también tomadores de decisiones, académicos, pues investigadores en el tema de uso de imágenes satelitales, información geoespacial para la toma de decisiones en política pública de una forma más precisa y usando, pues como les decía ahora, evidencia que la tecnología espacial nos provee. Eso es básicamente, y luego de eso, ya eso fue el 30 de abril que terminamos de este año ese proyecto, y bueno, pues luego vino la entrevista con el doctor Rodrigo Chávez Robles, el señor presidente de la República, a quien no conocía antes de esa entrevista ni siquiera. Yo envié mi currículum como muchos otros costarricenses probablemente lo hicieron y pues fui llamado y el día de hoy pues... Y el día de hoy está pronto a cumplir 2 meses pronto ya a cumplir 2 meses. En la cartera del ministerio. Una enorme responsabilidad, ha sido realmente un reto enorme porque este país pues merece lo mejor de lo mejor y para poder darle lo mejor de lo mejor hay que dar el máximo esfuerzo y en eso estamos. Ya tenemos casi 2 meses trabajando muy fuerte bajo el mandato y liderazgo del señor presidente de la República en que pues, nuestro país tenga las condiciones que merece en materia de ciencia, tecnología, innovación y acceso a las telecomunicaciones. Perfecto, don Carlos. Y bueno, le tocó, tal vez de una manera podemos resumirlo, todo el tema del ciberataque también, que tuvo que aportar y tuvo que brindar su conocimiento para saber cómo actuar en ese momento. Así es, sí. Pues desde el día 1, desde el momento en el que iniciamos gestión como gobierno, el primer decreto que el señor presidente de la República firmó fue la declaratoria de emergencia nacional en todo el sector público debido a los ciberataques. Y bueno, yo me acuerdo que en algún momento algunas personas cuestionaban y decían, pero ¿cómo una emergencia nacional ciberataques? Claro, si la ley lo dice claramente, que una emergencia era un desastre, puede ser no solo de carácter natural, sino que también puede ser tecnológico causado por el hombre, ¿verdad? Que es el caso específico. O sea, la ley en eso era muy clara. Pero más allá de eso, la emergencia nacional es la vulnerabilidad que existe en nuestro país debido a años de abandono en materia de seguridad cibernética. No se han hecho las inversiones necesarias. El Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones también adolece de recursos en materia de ciberseguridad para poder pues, darle la atención necesaria que el país requiere y que al mismo tiempo pues, se le exige al MICIT como parte de su dirección de gobernanza, donde se encuentra el Centro
de respuesta a incidentes informáticos, el CSIRT-CR, que se tengan las capacidades para poder monitorear 24/7 si se están dando accesos ilegítimos o no dentro de lo que es el sistema nacional. Tenemos información y pues sabemos que desde antes de que nosotros asumiéramos gobierno, ya se habían venido dando ataques, ya había pasado el de Hacienda, ya había sucedido los ataques, la gran mayoría de los ataques de hecho sucedieron antes del cambio de gobierno. A mí me tocó pues recibir el momento de la transición de esa situación, pero sabíamos que desde meses atrás inclusive ya se habían empezado a detectar pues movimientos extraños en los diferentes sistemas. Lamentablemente, bueno, pues se pudo haber hecho un poco más en ese momento, no se hizo, y cuando ya nosotros asumimos funciones, pues ahora lo que primero se hizo fue la firma de la declaratoria de la emergencia nacional, luego se hace el levantamiento de las condiciones de vulnerabilidad en todo el sector público. Tenemos ya los resultados, de hecho el día de ayer, el lunes, presentamos digamos, los hallazgos más relevantes. No pudimos enseñar todo, digamos, el documento porque eso puede pues comprometer la seguridad del Estado por toda la reveladora que es la información que logramos poder recopilar. Pero más allá de eso, lo que sí deja clarísimo es que la emergencia nacional, ese documento, los hallazgos que se obtienen es que la emergencia nacional no es que hayan atacado una u otra institución. La emergencia nacional es la vulnerabilidad que existe en Costa Rica en materia de ciberseguridad en las instituciones. Así que bueno, es parte del trabajo que venimos haciendo. Ahora estamos con la mesa de análisis de la situación y el plan general de la emergencia que ya está pronto a salir. Y bueno, una vez que ya tengamos esta situación controlada, la solución final, la más necesaria, que da la sostenibilidad a reducción máxima del riesgo, porque recordemos lo que pues ninguna institución es impenetrable. Todas las instituciones, sean privadas o públicas, sean costarricenses o mundiales, todas son vulnerables a recibir un ciberataque. Lo que usted puede hacer es construir, por decirlo así, un sistema de tapias, de muros que usted va pues poniendo para que generen obstáculos para que los atacantes o los terroristas se les haga más difícil ingresar. Entre ellos también las herramientas de detección, si hay un exceso, ¿verdad? Entonces saber que se tiene que monitorear inmediatamente, se tiene que reaccionar de manera inmediata, para eso hay protocolos que hay que seguir. Todo eso se hace desde la Dirección de Gobernanza del MISIT, desde el Centro de Respuesta y Atención de Incidentes Informáticos, ¿verdad? Entonces, ya nosotros esperamos durante este año, bueno, también celebramos el día de ayer que el CONARE, el Consejo Nacional de Rectores, las universidades estatales del país nos van a dar apoyo para tener más personal en el CSIRT. Y más allá de eso también pues esperamos presentarle un presupuesto a la Asamblea Legislativa, un presupuesto desde el MISIT en el cual pues se pueda construir con presupuesto nacional el Centro Nacional de Operaciones en Seguridad y que tengamos los recursos, porque esto es un tema ya de seguridad nacional, no es un tema como de una emergencia específica durante un tiempo, sino que va a mantenerse en el tiempo, y con eso pues garantizamos la seguridad de los sistemas, la privacidad de los datos de los costarricenses, que también es importantísima, y la labor que también al MISIT se le exige pues desempeñar, cuando en estos momentos es el ministerio con el presupuesto más bajo de todos los ministerios de Costa Rica, ¿verdad? Es parte un poco de los retos que también tenemos que ir pues superando. Don Carlos, muy rico del recorrido que nos hace desde su infancia hasta asumir ya la cartera en este ministerio. Y entonces aprovecharía una frase que usted decía, que desde este punto en donde usted está, le gustaría apoyar el tema de la educación. Desde el MISIT, desde su gestión, ¿cómo pretende aportar a reducir esa brecha digital, pero tal vez ahora enfocándonos más en nuestro tema de la región, porque usted lo debe conocer muy bien, tanto a Cerrí como a Costa, como a la zona de Los Santos, hay lugares en donde si acaso hasta estos años ha vuelto, o más bien por primera vez llegó la energía eléctrica. Entonces, ¿cómo apoyaría usted desde su gestión
todo este tema de cerrar una brecha digital que existe? Excelente pregunta. Vamos a ver. Primero, para nosotros es prioridad desarrollar capacidades en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Para nosotros eso es prioritario. Y para poder lograrlo necesitamos cerrar brechas. Y esas brechas son, como bien decía usted, brechas de diferencias, asimetrías entre la ruralidad y la urbanidad, ¿verdad? Las personas que pues nacen en contextos rurales no tienen el mismo acceso a las oportunidades de las personas que nacen en entornos urbanos, ¿verdad? Como por ejemplo el acceso a electricidad, acceso también a las tecnologías de información y comunicación, ¿verdad? Básicamente el poder tener conectividad, poder tener la capacidad también de conectarse con el mundo y aprender del mundo sin importar dónde usted esté. También hay que cerrar brechas en materia de género, ¿verdad? Sabemos que las mujeres actualmente todavía viven bajo un mundo que oprime sus habilidades y su talento y no les permite, porque es una cultura patriarcal que todavía pues las amarra para poder desenvolverse, desarrollar todo su talento, y es más difícil para ellas poder lograr lo que para los hombres en el privilegio en el que estamos, ¿verdad? Donde la sociedad nos pone todo a nuestra disposición, porque es la realidad y hay que aceptarlo. Los hombres tenemos un privilegio que debe desaparecer, porque es una ventaja injusta contra las mujeres, en la cual pues las mujeres le tienen más difícil poder tener acceso a carreras relacionadas con la ingeniería, con la matemática. Esa es una de las brechas más importantes que para mí también hay que trabajar, y en la ruralidad todavía más. Entonces, como le digo, para una zona como la zona de Los Santos, pues hay que trabajar mucho justamente en el cierre de estas brechas. Nosotros tenemos un programa que es el desarrollo de centros de acceso a oportunidades de conectividad y tecnología, ¿verdad? Que le llamamos CESIS. Estamos trabajando mucho en las zonas donde más atención se requiere. Hace unas semanas, por ejemplo, yo estuve en Talamanca, por ejemplo, en Home Creek, inaugurando un CESI en el centro comunal de Home Creek. Y algo de los que a mí, digamos, tal vez me llamó poderosamente más la atención es que, y me conmovió la realidad, es que ahí estaban los niños todos emocionados un sábado esperando que les inauguráramos con una cintita con la bandera de Costa Rica su CESI. Y lo inauguramos, y cuando ya íbamos a iniciar, los instructores tenían que conectar los equipos con sus celulares, porque ahí no llega internet todavía. Exacto. Por ejemplo, es una cosa que para nosotros es una expuesto. obligación cambiar, es una tragedia que en Costa Rica todavía nuestras niñas y nuestros niños no tengan las oportunidades que merecen para poder desarrollarse. Sí, que quedó expuesto con el tema de la pandemia. Correcto, con la pandemia se vio, se está viendo todavía con el tema de Fonatel, ¿verdad? De la ejecución de los recursos que Fonatel tiene para precisamente cerrar esas brechas. Y yo, como ministro, definitivamente, pues una de mis principales tareas es asegurarme de que esta tragedia se acabe, que esos recursos le lleguen a quienes más lo necesiten, que esos recursos nos ayuden a cerrar las brechas que decía ahora, brechas que existen entre la urbanidad y la ruralidad, las brechas de género entre hombres y mujeres, las brechas también que existen, por ejemplo, entre los pueblos indígenas y el resto de la población, y así con muchos otros segmentos, las personas con discapacidad, los adultos mayores, etc. Tenemos que trabajar en conectar a Costa Rica y no podemos dejar a nadie atrás, Rolo. ¿Qué ha pensado, don Carlos, con respecto a el programa también de hogares conectados? Se había dado un plazo que se había aumentado de 2 hasta 3 años, pero ya hay algunos hogares que van a perder como ese subsidio, por llamarlo de alguna forma, de tener internet de forma gratuita. ¿Se ha analizado eso? ¿Qué va a pasar con ese programa? Es parte de los retos que tenemos que justamente pues, atender en este ministerio, en conjunto, no solo con eso, sino también ahora con la directriz que tenemos por parte del señor presidente de la República, que es que tenemos un plazo de 6 meses para poder recuperar y devolverle al Estado los segmentos de las frecuencias que actualmente, o las frecuencias que están en estos momentos del espectro radioeléctrico subutilizadas o no utilizadas del todo, para que así puedan ser puestas a subasta por parte de la SUTEL y así desarrollar la infraestructura 5G.
Ese es el futuro, en conjunto con los retos como los que usted menciona, ¿verdad? Brindarle accesibilidad, ¿verdad?, a los y las costarricenses de manera pues justa, y que eso llegue a quienes más lo necesitan en estos momentos. ¿Y usted consideraría, ya que menciona el tema del 5G, consideraría viable como un tema de concesión o preferiría más que las redes 5G trabajen de manera, no sé, si regresan al Estado, poder alquilarlas, concesionarlas? ¿De qué manera lo ve más viable? Pues la Ley General de Telecomunicaciones en esto es muy clara, se defiende, y nosotros también vamos a ser en esto garantes y defensores de la libre competencia. Lo que se tiene que hacer es poner a subasta estos segmentos de las frecuencias del espectro radioeléctrico, y que sean los operadores, tanto el operador público como los operadores privados, los que se encarguen de desarrollar esa infraestructura que el país requiere. Ya es el modelo que se ha demostrado que funciona, un modelo en competencia justa entre todos los participantes del mercado, que ninguno tenga más que el otro, y por ahí va pues justamente la línea en la cual vamos a seguir trabajando en este ministerio, siempre defendiendo el mercado de libre competencia, que es el que ha demostrado en materia de telecomunicaciones llevarle con mayor rapidez a todos los costarricenses los beneficios de las mismas. ¿Y es probable eso en 4 años, don Carlos? Pues yo tengo 6 meses para tener en disposición del Estado estos segmentos de la frecuencia, así que pues no tengo tiempo que perder. Estoy trabajando, es más, no tengo ni 6 meses, porque eso fue hace casi 2 meses, entonces digamos que me quedan como 4 meses y unas semanas. No tengo tiempo que perder y estamos trabajando intensamente en las negociaciones para hacer esto posible. Y vamos a seguir y cumplir la orden, la directriz del señor Presidente de la República. En cuanto al acercamiento que ha tenido tal vez con el Ministerio de Educación Pública, porque veo que usted se interesa mucho por ese tema de la educación, podríamos decir que Costa Rica está bien capacitado de momento con la educación informática que se da en el país. Porque usted me dice que usted estudió en el Instituto Tecnológico. Evidentemente es uno de los mejores centros formativos en cuestión de informática y demás. Se están haciendo las bases sólidas para llevar a los costarricenses a una formación que tenga que involucrar tecnología de una buena forma. ¿O también hay deficiencia como en las matemáticas, como lo menciona usted? Bueno, la pregunta es primero sobre el Ministerio de Educación, ¿verdad? El Ministerio de Educación tiene un gran reto, ¿verdad? Que es no solamente pues tener una inversión nacional importante en educación, sino que esa inversión se traduzca en calidad, ¿verdad? De los resultados, y que eso se mide ahora con la OECD, que es a través de las pruebas PISA. ¿Qué dicen los resultados de Costa Rica en las pruebas PISA? En la parte de matemática, que los jóvenes costarricenses no lo están haciendo ni extraordinario, ni mucho mayor, ni extraordinariamente mejor que el resto de Latinoamérica. Entonces, a pesar de la gran inversión que se está haciendo en esos resultados que se ven plasmados en las pruebas PISA que tiene la OECD, usted ve los países desarrollados arriba en el desempeño, y luego un grupo que son los latinoamericanos más atrás. Costa Rica está entre ellos. Entonces no podemos tampoco alimentar el mito de que aquí en Costa Rica la calidad de la matemática en primaria y secundaria particularmente es mejor que la del resto de Latinoamérica, es promedio, y eso es algo que hay que cambiar. ¿Por qué? Porque el secreto para que un país sea desarrollado es que para finales de cuando los estudiantes están terminando su educación secundaria ya estén llevando cálculo integral, cálculo diferencial integral, que ya estén con habilidades más pues, sofisticadas, más complejas. Y para eso pues, se requiere trabajar muy fuerte en también el entrenamiento a los profesores, ¿verdad? Y que así el Ministerio de Educación Pública pueda realmente formar profesionales costarricenses con habilidades cuantitativas sólidas, que es lo que yo creo que es la base para que un país pueda llegar a ser desarrollado. Ahora, su pregunta sobre el Tecnológico de Costa Rica. Casualmente el día de ayer estuve con los rectores, como comentaba ahora que estábamos haciendo este anuncio, y estaba el doctor Luis Paulino Méndez, quien es el rector del Tecnológico, y don Luis Paulino nos decía que ya inclusive tienen una maestría en ciberseguridad. Entonces imagínense, y que la ponen a disposición también de los funcionarios públicos. Entonces imagínense, por ejemplo, qué importante es el rol de la academia en esto. Una universidad como el TEC ya tiene un programa especializado en ciberseguridad, no solo en informática, ciberseguridad, y que pues se tiene que aprovechar.
Así también sabemos que en otras universidades, no solamente públicas, sino en las universidades privadas, también hay programas relacionados con este tema. Y Costa Rica tiene que seguir avanzando justamente también en educación y creación de cultura en este tema de ciberseguridad. Don Carlos, la verdad que agradecerle muchísimo el tiempo que nos brinda. Fue muy valioso conocer un poco de su historia, sobre su impulso, por qué salir adelante, temas muy sensibles también, podemos decirlo así. Y para nosotros es un placer también contar con una persona dentro del gobierno que fue, que está dentro de la región a la cual le brinda los servicios. Ahí está mi corazón también y lo guardo ahí y espero muy pronto también estar por allá. Sí, invitado, de verdad, y le agradecemos mucho también esa apertura, porque como usted bien lo decía, es bueno también saber que es muy consciente de las limitaciones que se tienen en todas estas zonas rurales y que se está trabajando para tratar de cerrar esas brechas digitales, ese tipo de brechas que usted mencionaba también adicionales, para tener un país todavía mejor desarrollado. Así es. Pues esa es la convicción, siempre trabajando por aquellas y aquellos que más lo necesitan. No perdamos la esperanza. Estamos trabajando con AINCO para recuperar justamente esa confianza, esos puentes que tal vez se derrumbaron de confianza en el pasado, y lo haremos con resultados, lo haremos con convicción. Y lo único que yo les pido a ustedes que nos observan en casa es que si ustedes son creyentes, oren por mí, y si no lo son, me tengan en sus reflexiones, en sus pensamientos. Eso es lo único que les pido, y que Dios bendiga a nuestro país. Don Carlos, muchas gracias. Bueno, ahí teníamos a don Carlos Enrique Alvarado Briceño, el ministro de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones, que nos acompañaba en este programa especial para todos ustedes que ven el canal Alta Visión. Que tengan muy buenas noches.